Y bueno, en estos momentos voy a presentar a Irving Reynoso Jaimes. Él es profesor e investigador de la Universidad del Estado de Morelos. Y bueno, Irving, adelante, te cedo el uso de la voz. Es toda tuya la crónica. Muchas gracias, Uriel. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la conexión y de la transmisión de INA-TV. Gracias de nuevo a ti, Uriel, por la invitación, a Sergio García por estarnos apoyando en los controles, y pues me da mucho gusto compartir este espacio con Samuel Hernández, que pues como acabamos de ver es un apasionado de la historia de México y en particular de la batalla del sitio de Cuautla, y pues tiene una memoria prodigiosa para todos estos acontecimientos que narra también. Entonces creo que ha servido de un panorama general de lo que fue esta batalla, un hecho heroico, un hecho de armas, un hecho heroico y un hecho que hizo patria en la narrativa nacionalista del siglo XIX, ¿no? Y un gusto también compartir el espacio con Alexandra Rodríguez, que yo conozco mucho su trabajo, y un compañero de Cuautla, precisamente hace muy poquito, que está recopilando él todo lo que se ha hecho sobre el sitio de Cuautla. Me contaba que en sus investigaciones la tesis de Alexandra sigue siendo la última gran innovación, el último gran aporte que se ha hecho al tema. Como vamos a ver, ella hizo un estudio económico, ¿no?, sobre los costos económicos del sitio de Cuautla, con unas fuentes muy novedosas que nunca se habían trabajado en esa perspectiva. Así que bueno, yo no he hecho, la verdad, ningún aporte original, ningún aporte novedoso al tema. Lo que yo trabajé en algún momento fue una revisión precisamente de todos los autores que han trabajado el tema. Entonces, yo hice un estudio historiográfico más bien y me di a la tarea de ver cómo había sido tratado el sitio de Cuautla. Entonces, eso es un poco de lo que les quiero compartir en mi ponencia, contestando básicamente a dos preguntas, ¿ok? La primera pregunta es muy simple. ¿Cómo sabemos lo que sabemos del sitio de Cuautla? ¿Okay? Que es la pregunta de las fuentes. Okay, está todo eso que se narra de manera tan heroica y todos esos detalles que sabemos a través de distintos trabajos, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que pasó en el sitio de Cuautla? ¿Cuáles fueron los distintos historiadores que se ocuparon del tema y cómo esa información ha llegado hasta nosotros? Esa es la primera cuestión que voy a tratar de responder. Y el segundo elemento es, ¿cuál es la importancia del sitio de Cuautla? ¿Qué papel juega, o más bien, sí, qué papel juega el sitio de Cuautla en la historia nacionalista, en la historia patriótica, sobre todo del siglo XIX, principios del siglo XX, pero como vamos a ver, llegado a la Revolución Mexicana, aparecerán otros temas que van a ir eclipsando un poco los temas del siglo XIX. Pero es muy importante ver el papel que jugaba el sitio de Cuautla en la construcción nacional. ¿Okay? Esta batalla heroica es una de las principales batallas que utilizaron los historiadores del siglo XIX para construir la historia nacionalista, construir la historia patria. Entonces, para ordenar un poco la explicación, yo traía una breve presentación para irnos ordenando, que les voy a compartir ahora. La vemos ya, ¿no? Ok. Bueno, el texto, vamos a decir, canónico, el texto fundacional, el texto fundacional, las tablas de la ley de este tema, es el manuscrito del soldado Felipe Benicio Montero, que, bueno, tiene el nombre, no sé si llamarle nombre oficial, pero así se le conoce, ¿no? Manuscrito de la historia del sitio de Cuautla. ¿Quién fue Felipe Montero? Pues fue un soldado, ahora no recuerdo exactamente el rango, pero bueno, fue un combatiente del sitio de Cuautla, vecino de Cuautla, y que cuando terminó el sitio, pues este personaje, me parece que, no recuerdo exactamente la fecha, si en 1826 o en 1827, fungió como presidente municipal de lo que en ese momento se llamaba
todavía, ya bueno, Cuautla Morelos, ¿no? Siempre se le conoció con ese binomio. Bueno, fue presidente municipal o alcalde más bien como se le conocía en esa época. Y entonces como alcalde, él se da la tarea de cambiar la nomenclatura de las calles de Cuautla, que la nomenclatura actual, si uno va a Cuautla hoy, la mayoría de esas nomenclaturas tiene que ver con esta reordenación que hizo Felipe Montero en la década de los 20. Y es ahí donde él se da la tarea, ya han pasado bastantes años, si se fijan, de escribir un manuscrito sobre lo que él vivió en el sitio de Cuautla. Este manuscrito se escribe entre 1825 y 1830. O sea, casi lo empieza a escribir casi más de 10 años después, más de 10 años después de los acontecimientos. Con lo cual, bueno, uno tiene que tener cierta precaución ante eso, ¿no? Porque hay una distancia importante entre el acontecimiento y cuando el autor empieza a escribir sus memorias sobre lo que vivió. De todos modos, es un manuscrito que está lleno de un montón de detalles, de un montón de escenas, de personajes, de datos. Está dividido en dos partes. Hay una parte en donde él va hablando de las calles de Cuautla y por qué decide a cada calle, dependiendo de lo que en esa calle ocurrió en el sitio, pues bautizarla de esa manera, ¿no? A mí particularmente siempre me ha gustado mucho esa calle que se llama Las Desgracias de Calleja, por ejemplo, ¿no? Hay nombres desde así de ilustrativos a nombres que antes tenían el nombre de un santo o de alguna virgen y han sido cambiados por el nombre de un héroe liberal, de alguno de los héroes que participaron en el sitio de Cuautla. Sin embargo, este manuscrito no fue conocido de manera pública, es decir, no fue publicado como libro hasta 1909. ¿Okay? Esto genera un problema de entrada porque, pues, si bien es un manuscrito que se escribe una década después del sitio de Cuautla, se va a publicar hasta principios del siglo XX. Hay una segunda edición, como pongo acá en la lámina, de 1927. Sin embargo, lo que yo he alcanzado a ver en la revisión de autores que he hecho es que a pesar de que este manuscrito no estaba publicado, fue muy conocido por los historiadores del siglo XIX y lo trabajaron y fue una de sus principales fuentes para las historias que ahora vamos a ver. Esa es la razón por la cual lo pongo al inicio, porque a pesar de que permaneció inédito, vamos a decir, semi-inédito y fue publicado hasta 1909, la influencia que tuvo en los historiadores fue inmediata, porque sin estar publicado, Montero le prestó o le dio a conocer copias de este manuscrito a varios historiadores del siglo XIX, con lo cual las primeras historias que hay sobre el sitio de Cuautla ya se nutren de los acontecimientos que nos está narrando este manuscrito. Entonces voy a pasar a hablar de esos historiadores precisamente. Aquí tengo a los dos historiadores más importantes de México de la primera mitad del siglo XIX. Uno es Carlos María de Bustamante y el otro es Lucas Alamán. Bueno, hay que decir que el gran constructor del relato épico, nacionalista, heroico, patriótico del sitio de Cuautla se debe a Carlos María de Bustamante. ¿Okay? Si le tenemos que colgar una medalla de quién fue el que construyó esa narrativa heroica, no él solo, por supuesto, pero en mayor parte, yo diría sin lugar a dudas que el relato heroico lo ha construido Bustamante. Lo encontramos en dos de sus principales obras, en el cuadro histórico de la Revolución Mexicana de 1821 y en el diario histórico de Bustamante, que él escribía todos los días un diario entre 1823 y 1845, creo que fue cuando muere. No dejó de escribir un solo día durante toda esa época, y bueno, tenemos ese gigantesco diario en donde anotaba cosas, y ahí hay un montón de información sobre lo que él pensaba de Morelos, lo que él pensaba del sitio de Cuautla, y el relato ya específico del sitio de Cuautla está escrito en alguno de los tomos de también la monumental obra del cuadro histórico, que se conoce como cuadro histórico. ¿Qué fuentes utilizó Bustamante para darnos a conocer el sitio de Cuautla? Él leyó el Diario de México, ¿okay? La Gaceta de México, pues que eran publicaciones oficiales donde se publicaban partes oficiales de guerra, noticias políticas, noticias económicas, y el Archivo del Virreinato,
¿ok? Como pongo acá. Tuvo otras fuentes, pero estas son las principales. Y algo de lo que él se jactaba mucho, de haber tenido conversaciones con el propio cura Morelos, ¿ok? Porque ya metiéndonos a la biografía de Bustamante, pues Bustamante llegó en algún momento a ser combatiente de los ejércitos de Morelos, con lo cual tenía una relación más o menos cercana con el caudillo. Entonces, él siempre presume, en distintos momentos de su obra, presume esta relación cercana con Morelos para darle mayor verasimilitud a lo que está diciendo, ¿no? Entonces él nos está diciendo, bueno, esto es lo que encontré en las fuentes, pero además esto me lo contó Morelos, lo cual le da como un plus a su obra desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué nos dice, qué nos dice Bustamante? Pues Bustamante nos cuenta el choque de dos trenes, ¿no? El choque de dos locomotoras. Él lo cuenta así, ¿no? Como una especie de combate heroico al estilo de la Ilíada, al estilo del combate frente a las murallas de Troya entre Héctor y Aquiles, ¿no? Entonces él va narrando cómo por un lado viene este sanguinario general del ejército virreinal, Calleja, que ha sido en varios episodios el azote de los insurgentes, y por el otro lado viene el gran caudillo del sur, el siervo de la nación, ¿no? Ganando territorios en el sur, sumando pueblos, sumando apoyos, y estos dos héroes homéricos, casi casi, ¿no? Van a chocar en Cuautla por determinadas circunstancias, ¿no? Morelos queda atrapado en Cuautla porque él primero quiere atacar la Ciudad de México por Toluca, pero Calleja lo bloquea. Para no tener que enfrentar a Calleja en Toluca, él tiene que dar una vuelta, viene por Cuernavaca, pasa a Cuautla, y en realidad la idea es que en Cuautla iban a estar muy poco tiempo, y de ahí iban a seguir para Puebla, para, llegando a Puebla, poder atacar la Ciudad de México por el otro lado, no por Toluca, sino por Puebla. El problema es que cuando llega a Cuautla, se tiene que quedar a esperar a Galeana, que viene de Tasco, y esos días que él pierde esperando a Galeana, que viene de Tasco, le sirven a Calleja para alcanzarlo en Cuautla. Cuando el ejército de Morelos quiere salir de Cuautla, ya está totalmente rodeado en este sitio que le ha puesto Calleja ahí, ¿no? Entonces, como bien nos como acabamos de ver en la ponencia anterior, pues es un hecho de armas heroico, épico, con tintes nacionalistas, y donde Carlos María de Bustamante retrata a Morelos como una especie de héroe y de apóstol en el sentido religioso, ¿ok? De héroe y de apóstol en el sentido religioso, ¿no? Entonces vamos a ver muchos elementos de estos. Por ejemplo, cuando, cuando de repente Morelos sale a esta circunvalación que acaba de contar Samuel en su caballo a hacer un recorrido, de repente le empiezan a tirar de balazos, y creo que es Galeana el que se arriesga para salvarlo y sacarlo del anillo de circunvalación y lo rescata, ¿no? Ese episodio Bustamante lo compara al episodio de la Ilíada, en donde Aquiles salva a Patroclo, ¿no? O creo que hay otro episodio donde Ajax y Aquiles hay ahí un salvamento, ¿no? Entonces está comparando pasajes de la batalla de Cuautla con pasajes del poema homérico. En otro momento, Bustamante llega a decir que el sitio de Cuautla equivale a las Termópilas mexicanas. ¿Okay? Las Termópilas, pues ese combate de la antigüedad griega, en donde los espartanos, un pequeño grupo de espartanos, resiste el ataque de un poderoso ejército persa, y hay un sacrificio heroico por la patria espartana, pues Bustamante lo compara con eso, ¿no? Entonces ahí ya no es con el poema homérico, sino está comparando el sitio de Cuautla con los hechos heroicos de los griegos. ¿Okay? Con la antigüedad clásica, que eso es muy común en los historiadores del siglo XIX, ¿no? Que comparan los hechos de su patria con los hechos de la República Romana o del Imperio Romano o de la antigüedad griega. En este caso se dice que el sitio de Cuautla es las Termópilas mexicanas. Y para acabar con esta visión hay otro pasaje que no es exactamente del sitio de Cuautla, sino que Bustamante escribe una crónica en donde dice que años después, precisamente en el momento en el que Benicio Montero está escribiendo su manuscrito,
aparecen unas balas de cañón en Cuautla, desentierran en unas tierras unas balas de cañón en Cuautla y la gente se apura a decir que esas balas pertenecen al sitio de 1812. Entonces, en su crónica, Bustamante escribe que a toda la gente que está reunida ahí viendo las balas de cañón, a todos los curiosos que hay ahí en ese momento, Morelos se les aparece como un espectro, se les aparece como si fuera un santo bíblico o un mesías o un profeta, y les hace una proclama nacionalista y les dice algo así como: hijos míos, con esas balas con las que yo defendí la libertad en la época de la guerra de independencia, ahora ustedes tienen que seguir defendiendo esta nación que están haciendo, bla, 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 ¿no? Esto era muy común en Bustamante en particular y en algunos otros historiadores del siglo XIX, en poner palabras en la boca de los actores políticos. Obviamente, no con una pretensión de veracidad, sino con una pretensión educativa, ¿no? Es el mismo padre de la patria el que te está transmitiendo a través de una arenga valores morales, valores patrióticos, valores cívicos o valores éticos, ¿no? Entonces, esta aparición del espectro de Morelos en Cuautla, muchos años después de que lo fusilaran, se va a repetir en varios pasajes, ¿no? Bustamante también es el gran relator del episodio del niño artillero, de Narciso Mendoza, y esta acción heroica que nos contó muy bien Samuel, en donde viene el conde de Rull y despedazan la columna del conde de Rull, pues eso es a partir de que el niño artillero corre, atraviesa la plaza y denota el cañón y le pega directo a la columna del conde de Rull que venía de frente, ¿no? Y así podríamos ir hablando de un montón de más elementos, pero creo que con esto es suficiente para que nos demos una idea de cómo Bustamante nos está contando el sitio de Cuautla. Lo compara con pasajes de la Ilíada, lo compara con pasajes de la antigüedad griega, lo cuenta con elementos religiosos, con elementos bíblicos, y todo esto con el afán de crear patria, ¿okay? De generar un relato patriótico nacionalista. Ahora, Lucas Alamán tiene una visión completamente distinta. Lucas Alamán, en su monumental obra de 5 tomos, La historia de México, tiene más o menos las mismas fuentes, utiliza el Diario de México, la Gaceta de México, el Archivo del Virreinato, y Alamán no presume de haber platicado con Morelos, pero sí presume de haber ido a Cuautla y haber platicado con Montero. Y cuenta que Montero le prestó un mapa, que es el mapa que luego Bustamante publicó en su cuadro histórico, ¿no? Y de ahí es donde da mucho para suponer que si estuvo en Cuautla y si estuvo con Montero y si Montero le dio el mapa, pues es muy probable que también le haya dado el manuscrito, o al menos se lo haya permitido leer. De ahí que entonces también haya un alto grado de probabilidad de que Alamán conociera, como remarco yo aquí en la lámina, conociera, tanto Bustamante como Alamán, conocieran el manuscrito de Montero. Ahora, la historia de Alamán es una historia que trata de ser más objetiva, ¿ok? En la historia de Alamán no hay estos elementos patrióticos, no hay estos elementos heroicos, por la sencilla razón de que Alamán tiene una visión negativa de la independencia, ¿ok? Cuando Hidalgo entró a Granaditas con toda esa matanza de españoles que hubo alrededor de la Lóndiga, Alamán estaba ahí en la ciudad, tenía 8 años y estaba abajo de su cama muerto de miedo, ¿no? Él vio el efecto destructor de las hordas insurgentes populares y de ahí que no tenga una visión positiva. Luego en sus reflexiones como historiador, él concluye que la guerra de independencia llevó a la ruina económica al país y entonces él dice, bueno, la independencia con España era necesaria, es lo que concluye Alamán, pero de haber sabido que iba a ser tan destructiva para la riqueza de este país, de haber sabido que iba a ser tan destructiva, hubiera sido mejor no intentarla. ¿Okay? Hubiera sido mejor no intentarla. Esa es la gran conclusión que tiene la historia de Alamán con respecto a la independencia de México. Por lo tanto, no vamos a encontrar aplausos en Alamán ni hacia Morelos ni hacia el acto heroico del sitio de Cuautla. Entonces, estas son las dos visiones que están en lucha. Una visión negativa, para simplificar, y una visión positiva. ¿Cuál fue la que ganó de estas dos? Sin lugar a dudas, ganó la positiva.
la historia que se impuso a lo largo de todo el siglo XIX fue la historia de Bustamante, la historia patriótica, nacionalista, heroica, ¿ok? Porque era la historia además que mostraba mayor utilidad para el Estado, para ir construyendo un Estado-nación que pues estaba muy cuestionado. Recordemos todos los movimientos separatistas de varios estados que no querían pertenecer a la federación, el peligro de Estados Unidos ambicionando territorio. Entonces México nace como país, pero es un proyecto de país más que un país al momento de la independencia, ¿no? Ese proyecto de país luego tiene que consolidarse. Y en esa consolidación, pues la historia juega un papel muy importante de ir creando narrativas heroicas como la de Bustamante. Esto es en cada país, no es que el caso de México sea particular, esto ha ocurrido en todos los países. Entonces, ¿en dónde yo me baso para decir que la historia de Bustamante, la visión de Bustamante fue la que se impuso a lo largo de las décadas después? Porque hay rastros de eso. Por ejemplo, demos un salto al Porfiriato y veamos, por ejemplo, el tomo 3 de México a través de los siglos, que es la gran obra histórica del Porfiriato, ¿no? Dirigida por Riva Palacio y convocando a los mejores historiadores de la época. En el tomo 3 de México a través de los siglos, el historiador Julio Zárate hace un relato del sitio de Cuautla. Y el relato de Julio Zárate en México a través de los siglos es totalmente siguiendo el modelo de Bustamante. Completamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pongo dos notas que sirven de ejemplo. Califica el sitio de Cuautla como la más bella página de la gloriosa existencia de Morelos. Eso lo hubiera firmado Bustamante en un segundo. ¿Okay? Y más adelante dice que el sitio de Cuautla es una grandiosa epopeya. Es decir, que la obra oficial de los historiadores del Porfiriato está reproduciendo la visión heroica, nacionalista y patriótica que había construido 50 años antes Carlos María de Bustamante. Con lo cual, pues se muestra cómo esta visión triunfó y se mantuvo en lo que los historiadores más hegemónicos de las narrativas nacionalistas querían mostrar. Otro ejemplo también del Porfiriato. Entre 1899 y 1901 se va a publicar esta colección Biblioteca del Niño Mexicano, que son unos libritos que han permanecido hasta nuestra época, y ahora con internet hay un sitio web donde están todos los facsimilares, todos los cuadernillos, y era una historia, eran cuadernillos para niños en donde estaba la batalla del 5 de mayo, el sitio de Cuautla, la constitución de Apatzingán, un montón de episodios de la historia de México desde la independencia hasta ese momento, ¿no? Estaba toda la parte de la guerra contra la intervención francesa y un montón de episodios más, ¿ok? Dentro de todos esos episodios hay un número, que es el que pongo acá, que se llama El héroe de Cuautla, José María Morelos. Son 16 páginas, es un libro chiquitito, y ahí el autor se dirige a los niños y de una manera muy, muy entretenida y muy simple les cuenta lo que hizo Morelos en Cuautla para ser considerado héroe. Y si uno lee esas 16 paginitas de este librito, se va a dar cuenta cómo eso lo podría haber escrito Bustamante también, y no Alamán, ¿ok? Porque le está diciendo al niño prácticamente, este es un héroe que se sacrifica por la patria, y esta es una persona modelo a la que tú sin ningún problema puedes imitar, ¿ok? Le está transmitiendo valores cívicos, le está transmitiendo valores patrios, ¿ok? La colección fue escrita por el novelista Heriberto Frías, y algo curioso es que las portadas fueron ilustradas por el famoso José Guadalupe Posada, ¿no? Entonces, como vemos, ya estamos dando la vuelta al siglo, ya estamos en el siglo XX, estamos en pleno Porfiriato, y la visión de la historia que construyó Bustamante es la visión dominante, al menos en lo que respecta al sitio de Cuautla. Sin embargo, eso va a empezar a cambiar. Bueno, no, un último ejemplo, porque esto yo no quería dejar de mostrarlo. Un último ejemplo. Esta foto es el desfile del 16 de septiembre de 1910.
el desfile cívico-militar patriótico, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese momento México está celebrando 100 años de independencia, es el desfile del centenario. Y dentro de la organización de este desfile se decidió que cada estado de la República enviara un carro alegórico representando cuál había sido la aportación histórica más importante de ese estado a la historia de la patria. Y obviamente el carro alegórico del estado de Morelos mandó esta representación del sitio de Cuautla. Entonces vemos acá este carro alegórico donde está el cañón con el niño artillero, y de este lado está Mariano Matamoros, está Galeana, está Ayala y está José María Morelos. ¿Okay? Es las fiestas del centenario, y lo que Morelos en ese momento tiene para presumir más de su historia es el sitio de Cuautla. En 1910 era lo máximo que un morelense podía presumir al resto del país. Aquí tuvimos a Morelos y aquí tuvimos el sitio de Cuautla. Ahora, esta foto a mí me encanta porque este carro alegórico pasó, sin ninguna duda, este carro alegórico pasó frente a Palacio Nacional, pasó frente al balcón de Palacio Nacional. Y a mí me encanta imaginar esa escena, que estos personajes que están acá, sobre todo este que está apuntando directo a la cámara, cuando pasaron frente al balcón presidencial, estaba Porfirio Díaz ahí viendo el desfile, y el carro alegórico de Morelos le apunta estos fusiles a Porfirio Díaz. Y a mí me ha parecido siempre una premonición gigantesca, ¿no? Porque dentro de poquitos meses, esa gente que va en el carro alegórico disfrazados de insurgentes van a ser zapatistas, ¿no? Dentro de poquitos meses se van a convertir en zapatistas y van a seguir apuntando esos fusiles no nada más al presidente, sino a todo el régimen. Con lo cual, a mí esta me parece una de las mejores fotos que yo he encontrado de las fiestas del centenario, ¿no? Y nos muestra que todavía para 1910 el sitio de Cuautla sigue siendo el gran acontecimiento de la historia de Morelos y uno de los grandes acontecimientos de la historia patria. Vamos a ir cerrando entonces. ¿Cómo acaba esto? Pues el problema es que a casi nada, dando la vuelta de página, aparece el zapatismo. ¿Okay? Y el zapatismo, pues es un movimiento de repercusiones internacionales. Es la primera revolución campesina del siglo XX a nivel mundial. Y todo el nacionalismo del siglo XX y toda la historia nacional del siglo XX se va a construir no en base a los hechos heroicos del siglo XIX, como el sitio de Cuautla, sino en base a esta revolución agraria de Emiliano Zapata y los zapatistas. Entonces, el poder político, económico, simbólico, jurídico, plan de Ayala, la reivindicación de la tierra, los derechos campesinos, los derechos indígenas, es decir, el simbolismo del zapatismo es tan potente que eclipsó todo lo demás. No podía ser de otra forma. Eclipsó todo lo demás, y entonces sí hay claramente un antes y después. Porque cuando aparece el zapatismo, la historiografía tanto de Morelos como la historiografía de México va a quedar dominada por este proceso social, ¿ok? Y los pequeños hechos heroicos del siglo XIX, como la batalla de Puebla o como el sitio de Cuautla, pues van a quedar relegados a un segundo plano en la historia nacionalista, porque ya no alcanza, porque el nacionalismo del siglo XX se nutre de indigenismo, se nutre de lucha social, se nutre de justicia social, se nutre de un montón de cosas más, no solamente de visión heroica o de visión patriótica. Y entonces es el zapatismo el que brinda eso, y ya no los hechos heroicos del siglo XIX. Entonces, bueno, ahí este cambio en el interés historiográfico lo quería mostrar claramente, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, esto es lo último, para cerrar, casualmente, fíjense bien, casualmente, cuando el sitio de Cuautla ha perdido ese protagonismo dentro del relato heroico nacionalista patriótico, es que aparece este libro. ¿Okay? Justamente cuando ya no está supeditado a los hechos heroicos y a construir patria, es que aparece este libro del historiador Luis Chávez Orozco, El sitio de Cuautla, en 1931. Y yo creo
esta es al menos mi opinión, ¿no? Yo creo que este es el mejor libro que se ha escrito nunca sobre el sitio de Cuautla. No hay un mejor libro sobre el sitio de Cuautla y es de 1931, ¿no? Es de 1900, y no ha habido un historiador que haya superado lo que Luis Chávez Orozco hizo con este libro. Y bueno, para los estudiantes de historia o la gente que se quiera adentrar al estudio de la historia que nos estén escuchando, independientemente de que te llame la atención o no el sitio de Cuautla, que te llame la atención la historia militar o no, este es un libro a leer para cualquier estudiante, porque es un libro que te enseña cómo trabajar las fuentes, es un libro que te enseña cómo contar la historia de manera objetiva, cómo ordenar el relato. Metodológicamente es una maravilla. Y a la manera de escribir tan clara de Chávez Orozco también es una maravilla, ¿no? Él incorpora a este libro el ramo Operaciones de Guerra del Archivo General de la Nación, que era una información que se había usado muy poco hasta ese momento, pero sobre todo a mí lo que me gusta de Chávez Orozco, un historiador socialista, de influencia de ideología socialista, y sobre todo un historiador económico, porque él le gustaba mucho la historia económica, ¿no? Es que él no se casa ni con la visión pro sitio de Cuautla, nacionalista, heroica, patriótica, pero tampoco va a hacer lo que hace Lucas Alamán de decir fueron unos destructores de la riqueza del reino, anarquía, todo lo que trajo la independencia fue negativo. No se casa ni con la visión positiva ni con la visión negativa, con la leyenda rosa ni con la leyenda negra. ¿Okay? Lo que intenta Luis Chávez Orozco, la objetividad nunca se puede lograr al 100%, pero lo que intenta Luis Chávez Orozco es hacer una historia más objetiva. Y el último párrafo de su libro, o la última frase de su libro, yo la quise poner aquí para compartirlas con ustedes. Dice, esto, escuetamente dicho, basta para concluir esta larga monografía. Los elogios que han hecho de los sitiados todos los historiógrafos y poetas salen sobrando ante la elocuencia de los hechos y más si se relatan completa, serena y desapasionadamente. Bueno, ese es casi que un mandamiento del historiador, del historiador moderno, ¿no? Porque en ese sentido, Luis Chávez Orozco, a pesar de que está escribiendo en 1931, es un historiador plenamente moderno, ¿no? Uno tiene la sensación de estar leyendo un libro de hace 10 años, de hace 15 años, ¿no? Y bueno, para cerrar nada más, una breve reflexión, si se me permite, ¿no? Luis Chávez Orozco fue quien escribió el primer libro de texto de la historia de México. ¿Okay? Era un libro que se llamaba Historia Patria, se publicó en 1934 como un libro de texto de historia para los alumnos de tercer año de primaria, y a partir de ahí comenzó la gran tradición de libros de texto que tiene este país. A mí me gusta retomar esto, sobre todo por la polémica que hay hoy con la construcción de los libros de texto de primaria, ¿no? Los libros de texto gratuitos. Y esa polémica en donde se ha dicho que los historiadores, a quien le toque escribir los libros de historia de la SEP, los nuevos que van a ser, pues tiene que alejarse de la historia neoliberal o la historia del periodo neoliberal, lo que sea que eso signifique, y tiene que contar la historia de esta nueva república renacida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, Luis Chávez Orozco, que fue el que escribió el primer libro de texto, fue un gran crítico del porfiriato, un enorme, enorme crítico del porfiriato, y después fue un enorme crítico de la Revolución Mexicana. Es decir, no por ser crítico del porfiriato iba a ser un aplaudidor de la Revolución Mexicana. No, fue crítico del porfiriato y luego fue crítico de Carranza y luego fue crítico de Obregón y luego fue crítico de Calles y fue crítico de todo el proceso de la Revolución Mexicana. Y yo con eso quiero cerrar ante esta visión historiográfica del sitio de Cuautla, ¿no? Con eso quisiera cerrar con el ejemplo que nos da Luis Chávez Orozco, ¿no? El historiador tiene el deber de ser crítico, porque la historia es la conciencia crítica de la sociedad y por lo tanto los historiadores somos los que activamos la conciencia crítica de la sociedad. Como historiadores podemos tener, por supuesto, preferencias políticas para un lado o para el otro, pero nunca debemos de abandonar la labor de que la historia es sobre todo un ejercicio
crítico. En el momento en que el historiador deja de ser un crítico, se convierte en un propagandista y ya no hace historia, hace propaganda. Entonces yo con eso cierro con eso, con esta visión del sitio de Cuautla y con esta reflexión a la que me llevó la obra de Luis Chávez Orozco. Muchas gracias.